Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, son las 8:45. Saludamos a Miguel Molina, es periodista, abogado y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional. Miguel, gracias por acompañarnos. En este momento hay una interrupción del concurso de jueces por todo lo que está pasando con la detención del presidente de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, mejor dicho, Wilman Terán. Tendrá que reunirse el pleno del Consejo para decidir si continúa, si suspende o declara nulo el concurso de jueces y juezas para la Corte Nacional de Justicia. La primera pregunta que te hago es, ¿qué consejo? Si con todo lo que ha pasado se puede decir, hay consejo, les faltó un miembro, el presidente preso, bueno, quedan unos miembros, pero ¿con qué herramientas seguir adelante con este proceso tan cuestionado? Buen día. Buen día, Milton. Vero, muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan. La situación actual del Consejo de la Judicatura creo que es una metáfora de la situación en general de la justicia, ¿no? Es una justicia floja de remos, casi diría yo, en estado agónico. Tanto es así que creo que nos ha consternado a los profesores de las escuelas de derecho, algunos a los que de algún modo nos preocupamos en el sentido ético de las cosas, todo lo que ha sucedido la semana pasada, ¿no? em, Entender que la corrupción no solo ha permeado la justicia, sino que ha arrasado con la justicia, con vínculos con la política, con el crimen organizado, es algo gravísimo, ¿no? Y la pregunta que tú me haces, Milton, en este momento, nos tiene que hacer pensar en que quizá es momento de que el país entienda la necesidad de asumir la reforma de la justicia con una seriedad profunda, ¿no? No como han hecho los gobiernos cada cierto tiempo, que han querido meter la mano en la justicia a través de consultas populares, a través de algún tipo de reforma. Creo que aquí ya hay que comenzar a hablar de cosas serias, ¿no? Lo primero, como para salir de la coyuntura, yo creo que es que el suplente del señor Wilman Terán asuma su puesto en el Consejo de la Judicatura, que es el doctor Álvaro Román, ¿no? Es el suplente legítimo según decisión de la Corte Constitucional de hace algunos meses, y él debería poner en funcionamiento esto. Los ecuatorianos no nos merecemos que no funcione el Consejo de la Judicatura porque hay servicios que se tienen que prestar, los servicios de la justicia, y no a la madre que pide alimentos, a la persona que tiene algún conflicto de tierras, quizá no le importa tanto el problema político, pero necesita una respuesta, ¿no? Ahora, la semana pasada conversábamos conversábamos en el canal un día antes del operativo Metástasis y un día después de una rueda de prensa del presidente Wilman Terán en la que decía que lo que está pasando con el concurso es un boicot que se le quiere hacer. Cuando nos damos cuenta al día siguiente de la operación Metástasis y todo lo que empieza a salir, parecería que el boicot se lo estaba haciendo él mismo, a él mismo y a la misma justicia. Esto puede ser determinante para que el concurso definitivamente no sea viable, no sea moralmente viable inclusive. Creo que no es éticamente viable el concurso, pero hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Yo pienso que hay dos opciones. La nulidad del concurso e iniciar desde cero, creo que es una opción viable, o también creo que hay la opción de retrotraer el concurso al inicio, porque antes de que sucedan todas las fallas, todos los cuestionamientos, por ejemplo, la prueba de confianza, esas recalificaciones mágicas y llevadas a cabo por tribunales conformados por gente no proba, ¿no? Entonces, quizás retrotraer también es una buena opción para garantizar el derecho de participación quienes ya tuvieron unas expectativas respecto del concurso legítimamente. Puede haber en el concurso de todo, ¿no? Incluso gente que para nada puede ser proba para el cargo, pero yo creo que también debe haber gente que sí es proba y que han perdido tiempo, han sido desprestigiados por este concurso amañado. Entonces yo sí pensaría que de repente volver al principio no es una mala opción para que en buena lid participen todos los que en un principio se presentaron, incluidos algunos
algunas personas que yo creo que son valiosas. Yo he visto, no voy a dar nombres porque sería como hacer campaña, pero he visto nombres de académicos, de abogados en libre ejercicio con mucha experiencia. Quizás son la minoría, Porque también pero hay de los otros. porque también hay de los otros, quizás son la minoría, pero creo que también tiene que haber un sentido de responsabilidad frente a lo que está pasando. No puede ser borrón y cuenta nueva siempre y frente a todo, cuando también creo yo que hay recursos públicos invertidos en esto y que ya no se van a recuperar. Ahora, Miguel, hablando en más macro y tomando en cuenta lo que está pasando con la justicia en el Ecuador, los ciudadanos no confían en la justicia. En este caso, Metástasis, solamente por tomar un ejemplo, hay jueces implicados, el mismo titular de la judicatura está implicado. ¿Qué debe pasar con la justicia ecuatoriana? ¿Qué debe pasar con la judicatura? La respuesta que te puedo dar, Vero, digamos, es difícil de entender en la coyuntura. Yo creo que es cuesta arriba lo que está pasando. Es decir, Claro. no existe una fórmula para llegar a una solución en el corto plazo. A veces pienso que quienes amamos la docencia podemos ayudar a que en el largo plazo haya mejores abogados, mejores jueces, pero también la academia tiene unos problemas estructurales tremendos que combatimos todos los días algunos docentes. Y pienso también que hay que comenzar a hablar de reformas súper serias, ¿no? Por ejemplo, creo yo que hace falta reformar la normativa ecuatoriana para que exista de verdad una carrera judicial. Quizá los requisitos que estamos pidiendo a los jueces, en general, peor aún de Corte Nacional, son demasiado básicos. Quizás son demasiado básicos y también creo que los órganos que seleccionan jueces en el Ecuador, y ni se diga el órgano que administra la disciplina de la función judicial, no pueden seguir siendo como está diseñado en la normativa. Deberíamos lograr una reforma que permita que sean órganos técnicos conformados por delegados de los decanos o decanos mismos, quizá personas que puedan pasar un examen de probidad ética y no solo de conocimientos, porque títulos puede tener cualquiera, Claro. ¿no? Y cumplir los requisitos de los títulos, cualquier pinterillo puede hacerlo, pero creo que el país debe reflexionar sobre quiénes eligen a los jueces y los requisitos que se le pide a los jueces en una profunda reforma. Ahora, lo que dice la Vero me parece que es bastante importante porque esta estructura develada por el caso Metástasis habla de cómo los jueces desde primera instancia hasta los de la Corte Nacional de Justicia eh, resolvían problemas de los narcotraficantes, obedecían órdenes, pero también incluía abogados, abogados que servían Ejercicio. de tramitadores del narcotráfico y que desviaban esa profesión tan noble que es el derecho y la abogacía. ¿Qué decirles a los jóvenes? Tú trabajas con jóvenes que se están formando para eso. Que si este país, en este sentido, porque ya vamos a hablar de la policía, hablamos de la sociedad civil y del resto de cosas que se han revelado, ¿qué decirles a los jóvenes para que les quede algo de esperanza de que están haciendo lo correcto en una carrera correcta que debe servir para hacer lo correcto? Milton, usted creo que ha dado en el clavo con esta pregunta porque sin lugar a dudas yo creo que debemos hablar de la crisis que atraviesa la abogacía. Es una crisis estructural, ¿no? Está la Academia Ecuatoriana en general dando títulos a tramitadores sin mayor contenido deontológico, ¿no? Un abogado, el derecho en general no es una herramienta para el mal. El derecho, desde sus orígenes, ha tratado de organizar las sociedades en equidad, ¿no? De hecho, Ulpiano, un antiguo jurista romano, de los primeros grandes pensadores del derecho, decía, el derecho es equidad, dar a cada quien lo suyo, ¿no? En ese sentido, digamos, del equilibrio que los romanos tenían frente a esta diosa con una balanza. Eso ya no existe, ¿no? A veces el debate es el tipo de clientes que se tienen. Los abogados podemos defender a cualquier cliente, incluso aquellos que pertenecen al crimen organizado. Lo que no debemos hacer nunca es procurar corromper la justicia para dar impunidad a nuestros clientes y ofrecer eso. Y eso es lo que está pasando en el país. Yo he publicado hace un par de semanas una columna al respecto de lo que es el problema de estructural de la abogacía, esta crisis ética tan profunda, y el Colegio de Abogados de Guayas me responde una carta a Diario El Universo pidiendo rectificación de mi parte porque dicen que yo he estado ya ofendiendo a la profesión más noble, ¿no? Esa es la mentalidad del fanatismo casi rupestre
que hay en los gremios de abogados y que les impide un sentido crítico sobre lo que están haciendo con la democracia ecuatoriana. Los abogados están jugando un rol pernicioso, que es inaceptable. Y yo lo que les digo todos los días a mis estudiantes es, nunca nada se va a comparar, ¿no? En su vida, como haber logrado liberar a una persona que fue injustamente encarcelada. Nunca se va a comparar nada en su vida profesional como el hecho de lograr que esa madre obtenga los alimentos para sus hijos de una manera justa, ¿no? Pero yo no creo que ustedes van a poder dormir si es que ustedes corrompen la justicia para alguien que cometió un delito quede libre y en la impunidad, ¿no es cierto? Y esas víctimas no reciban la más mínima reparación por lo que ha pasado. Entonces, yo siempre les hablo a los estudiantes de este tema y creo que ahí hay un sentido. Yo les digo, nuestra profesión no es más importante que otras. No, nuestra profesión no es más importante que el oficio del carpintero ni del plomero. Nuestra profesión lo que tiene es una inmensa responsabilidad con el país porque tenemos el poder del lenguaje y la persuasión y no podemos usar ese poder de una manera que destruya la democracia y el funcionamiento de la justicia. Es una responsabilidad usar el poder de la persuasión ante el juez precisamente para que funcione el sistema de justicia y por tanto se preserve la democracia. Claro, todavía hay mucha tela que cortar en este caso, pero sí deja algunas lecciones de lo que está haciendo la profesión, ¿no? Y no solamente la profesión en sí, sino la justicia y cómo todo este aparataje funciona para realmente hacer servir a la gente, hacer justicia. Claro, estoy de acuerdo con ese comentario, Vero, y creo yo también que hay algo muy importante que no podemos olvidar los ecuatorianos. Sin justicia no hay democracia, ¿no? Así de simple. No, no, los partidos en Ecuador están acostumbrados a a pactar impunidades, ¿no? Em, las víctimas en Ecuador están acostumbradas a no recibir una reparación ante ningún tipo de vulneración de derecho. Aquí el acceso mismo a la justicia es un asunto de privilegio, porque no cualquiera puede pagar un abogado capaz de litigar en la justicia, ¿no es cierto? Hay defensorías públicas, no es lo mismo, están rebasados de trabajo. Entonces, tenemos que pensar en esos problemas estructurales porque no va a haber democracia si no logramos tener una lógica de acceso que garantice no solo el acceso, sino también el equilibrio, que es lo que decían los romanos, es decir, que no sea este sistema corrompido en el cual el mismo titular del órgano administrador de la función judicial es el protagonista de un allanamiento de madrugada y en esas condiciones tan tristes. ¿Cómo dar clases a los estudiantes al día siguiente? Imagínense ustedes. Claro. Yo les hubiera dado vacación, por lo menos del viernes, Claro. para que se recuperen del trauma de ver todo lo que está pasando y volver hoy con esas ganas que tú dices porque tiene que seguir esto. O sea, no hay opción de que esto vaya para atrás. Si vamos para atrás o si dejamos de hacerlo, no tenemos salida. Entonces hay que seguir. Hay que seguir. Eso es una bruma, ¿no? Es la bruma a la que se refiere tu primera novela. Estamos hablando con Miguel Molina, él es periodista, abogado, director de la Escuela de Derecho de la UIDE y ahora escritor. ¿Cómo es la forma para disipar esa bruma que tenemos? Bueno, solo como para conectar un poco las cosas, yo siempre he sentido lo que acabo de decir, que la herramienta de trabajo de los abogados es el lenguaje. Entonces hay Claro. muchos abogados Y de en los Ecuador periodistas también. y de los periodistas también, de hecho, y hay muchos abogados y hay periodistas en el Ecuador que, digamos, han hecho ese anclaje con la literatura, ¿no es cierto? Desde Pablo Palacio, Roberto Andrade, periodista. En la actualidad tenemos a Oscar Vela, por ejemplo, abogado. Claro. Ujú. Entonces, de algún modo, creo que me sentí llamado a experimentar con el lenguaje, algo que me parece que es hermoso, que es el género de la novela. En efecto, Bruma es mi primera novela. Es una novela que habla de la literatura latinoamericana. Ese es como el gran tema que está en mi novela. Y también, digamos, el tema de cómo el protagonista, un joven que quiere ser escritor ecuatoriano, atraviesa esta crisis que es muy común en nuestro tiempo, ¿no? Que quiere el éxito del escritor, quiere la fama del escritor, pero como que le cuesta sentarse a escribir a esta persona, ¿no? Y creo que de algún modo eso transmite un poco lo que sucede. Vivimos en una sociedad donde las expectativas de éxito son altísimas, entonces nos prefiguramos llegar a esa situación, pero poco hacemos concienzudamente
para lograr ese éxito. Y además no nos cuestionamos si es que el éxito debe ser así. Quizá el proceso de la escritura no busca la fama del escritor, sino tal vez algo mucho más íntimo, ¿no? Que puede ser un desahogo, Que puede ser un que puede desahogo. ser el traducir o el plasmar en una hoja lo que estás sintiendo, cuánto tiempo Claro. te tomó, cuánto te costó sentarte, decidir y sentarte a hacerlo. Me costó algunos años, yo soy un poco lento en mis procesos de escritura, admiro a otros escritores que están produciendo todo el tiempo, yo me voy demorando, ¿no? Yo diría que comencé esta novela a finales del 18 y recién la terminé el año pasado, entonces desde el año pasado he buscado casa editorial, por suerte este año Grupo Planeta decidió, digamos, publicar mi novela bajo su sello Seix Barral, ya está, digamos, en todas las librerías ecuatorianas a disposición. He tenido la alegría de que sí está circulando, hay grupos de clubs de libro que me han llamado, vamos a leer tu libro para que al final del mes vengas y hablemos contigo. Entonces estoy un poco feliz porque noto que alguna recepción hay. Y ya está en em, las librerías. Está en las librerías, sí. Y sobre todo, creo que también es lo que usted dice, Milton, ha sido un proceso muy íntimo el tema de la escritura, ¿no? Es decir, me he logrado sentir a gusto con el trabajo estético que he podido realizar, ¿no? Porque cuando uno escribe, creo que uno suele ser muy duro con uno mismo, ¿no? Esto está mal. Pero creo que lo he trabajado tantos años que no tengo esa sensación, como tengo una muy buena relación con Esto pasa a ser esta una obra. especie de confesión con la sociedad. Es decir, de lo más íntimo que tienes, pasar por decidirte a contarlo y luego exponerlo. Sí, hay una suerte de sensación de desnudez cuando uno publica algo, pero también creo que es una sensación muy bonita, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces en alguna escena me imagino alguna cosa, entonces la voy como Mm. creando y a veces algún amigo me dice, oye, ¿por qué contaste eso? De mi vida, le digo, pero tú nunca me has contado que te pasó algo así. Entonces, se dan coincidencias que a mí me remiten a pensar que la literatura es muy humana, ¿no? Es profundamente humana porque todos nos podemos encontrar en escenas que uno cree que son Claro. imaginadas, pero que en el fondo nos puede pasar a todos y nos pasa, de hecho, a todos, ¿no? Claro. Historias de amor, lutos, en fin. Mm. Son las 9:02, tenemos que terminar, Miguel. Suerte con la Gracias, novela Milton, Bruma. gracias, Vero. Miguel Molina es director de la Escuela de Derecho de la UID, periodista y abogado.